Bienvenido. Hoy estaremos estudiando la raíz de la soberbia como parte de las instrucciones de la guerra espiritual, la cual estamos llevando para conquistar la tierra. Primero lo que tenemos que conquistar es nuestra tierra. Como consecuencia podremos conquistar territorio fuera de nosotros. Bienvenido. Cualquier pregunta o duda, usted puede escribir vía internet y estaremos contestando directamente a su email. Pues bien, hoy vamos a entrar en la raíz de la soberbia. Pongan mucha atención, estas clases son para uno mirarse hacia adentro, no mirar hacia el lado. Es mirándose hacia adentro, porque el territorio que tenemos que conquistar es nuestro primero para poder ir a conquistar otro. Amén. Pues la raíz de la soberbia. Y cuando hablamos de la raíz de la soberbia tenemos que definir qué es soberbia. Y la soberbia es un sentimiento de sentirse más importante que los demás, lo que provoca un trato despreciativo hacia las demás personas que están a nuestro alrededor. Como uno que se puede creer, en otras palabras, mejor que los demás. Eso es la soberbia. Es decir, un sentimiento de superioridad hacia los demás y minimizando al prójimo. Esa es la soberbia. ¿Y cómo se va a manifestar eso sintomatológicamente? Despreciando en conducta humana las buenas relaciones entre los hermanos. Acuérdense que les dije que se miren ustedes adentro, no es para mirar a nadie, porque es para sanar nosotros. Es un sentimiento de desprecio, es un sentimiento de superioridad que se manifiesta despreciando a los demás. Vamos a cortar la definición. Es importante que usted entienda lo que es esto. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Esto es espiritual. Y nosotros tenemos que saber cómo opera esto para poderlo distinguir dentro de uno. Así que esta noche vamos a hablar de manera introductoria que la soberbia es una actitud del corazón del hombre que determina la dirección de su vida. La soberbia se encuentra en el corazón mismo de la maldad y del engaño. Te va a entrar en esto ya mismo, vamos a verlo. Respecto a los pasos en la caída de Lucifer, las Escrituras nos dan mucha luz con respecto a esto en Ezequiel 28, versículo 17. Ezequiel 28, versículo 17. Leemos ahí, Martica. Ezequiel 28, versículo 17. 28, 17. Escríbalo en su Biblia, tome nota, papel y libreta, o escríbalo en su Biblia mismo, lo que Dios ponga en su corazón, porque esto es para enriquecerlo. Ezequiel 28, versículo 17. Leemos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Adelante. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Fíjese que cuando usted lee esa escritura se está refiriendo exactamente a Lucifer. Y obviamente esto pasó con él porque quitó la mirada de Dios y se enalteció su corazón. Se creyó saber más que Dios. Se creyó saber más que su creador. Cada vez que el ser humano desobedece, y no es casualidad que Tato le haya traído los versículos y la explicación, desobedece la palabra de Dios y no corrige, se enaltece su corazón y se cree saber más que Dios y entra en desobediencia. Lo está diciendo ahí claramente. Así que sabemos que la desobediencia es el origen de la maldad. Y radica precisamente, por experiencia primaria, radicó en Satanás. Entonces sigue explicando más adelante. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín que cubre. Fíjese qué interesante. Quiere decir que por causa de su esplendor, de su grandeza, de lo que Dios le había dado, él mismo permitió que su corazón se enalteciera, se sintiera más grande que Dios. Y usted va a decir, eso no pasa conmigo.
Y yo le voy a decir que usted está equivocado. Estas clases son profundas, es para confrontarlo usted mismo con Dios, ¿sabe? No se sienta mal que se lo diga de esa manera. La idea es que usted pueda crecer. Porque si no nos confrontamos nosotros mismos con la palabra de Dios, nos quedamos enanos. No nos podemos, tenemos que confrontarlo con la palabra nosotros mismos. ¿Qué es enaltecer su corazón? ¿Qué hizo como resultado que la entrada en desobediencia? Es que el ser humano usa su intelecto para hacer las cosas de Dios a la manera que él quiere, puede y desea hacerlo, no de la forma que Dios dice que tiene que ser. ¿Y por qué camina hacia eso? Porque se enaltece su corazón creyendo saber lo que tiene que hacer. Cuando Dios establece a través de su palabra de la forma que tiene que ser. Cuando no le obedecemos, entonces entramos en lo que Lucifer entró. Se enaltece el corazón. Por lo tanto, el enaltecimiento tiene su raíz de origen en la desobediencia como resultado. Y en el fondo hay una rebelión. Todo eso lo vamos a ver en detalle. Pero para que vaya cogiendo el hilo por dónde va para el seguimiento de todo esto. Fíjese, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, y este es Isaías 14. Vamos a leer Isaías 14 para repasarlo. Isaías 14, capítulo 14, versículo 13 al 14. ¿Tiene el micrófono ahí, Martica? Isaías 14, versículos 13 y 14. ¿Tú qué decías? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínate, semejante a su creador. Como si él tuviera capacidad para crear algo. Imagínese esto. Vemos que en estos dos versículos hay un fomento, ¿verdad? O un aumento de la rebelión, de una revolución de Satanás contra Dios, ¿verdad? Así que mientras Lucifer era fiel al Señor, no había ningún problema. Pero cuando Dios examina, ve que en él hay camino de inequidad, hay camino de perversidad, ¿verdad? Pero vemos que, y posiblemente esto ocurrió desde antes de la época de Adán y Eva, que ya él estaba en el cielo, tramando lo que iba a hacer. O sea, que esto es resultado después de la caída. Y oraba engaño, y sabemos que de esta manera podemos entender que oraba para engañar los ángeles que estaban con él. Por lo tanto, si sigue leyendo a Ezequiel, va a ver que te dice que hizo una contratación. Y esa contratación, usted la tiene que ver, que se plasma también en el carácter de rebelión de los que son usados por las tinieblas estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque conspiran a hablar mal de Dios, de la palabra de Dios y de los que llevan la palabra de Dios y de los que lideran ministerio. Es lo mismo que Lucifer hizo, porque cuando tú eres pastor de una iglesia y tienes líderes ministeriales, entonces estás delegando la autoridad del reino a esos líderes ministeriales. Y si esos líderes ministeriales se dejan enaltecer el corazón, quieren liderar por cuenta propia, se enaltece el corazón, se salen del orden de Dios. Es lo mismo que pasó en el cielo. Porque son múltiples contrataciones. Cuando la palabra contratación hay que decir, es un acuerdo de maldad contra el Creador. Estas clases son para que usted se confronte con usted mismo. No mira a nadie, ni póngale nombre a nadie. A usted que tiene que poner el nombre. Así que se trabaja con sanidad interior, hermano. Porque es conquistar nuestra tierra. Así que cuando usted atiende esto, usted se da cuenta de que esas múltiples contrataciones, usted lo está haciendo acá en la tierra si usted está siguiendo los consejos de las tinieblas y no obedeciendo a la palabra de Dios. Cuando usted no obedece a la palabra de Dios, usted está haciendo múltiples contrataciones con las tinieblas para hacer lo que las tinieblas le indican y no lo que Dios quiere que usted haga. ¿Lo ven? Están muditos. Bájelo con aceite de oliva porque hay que bajarlo. Hay que bajarlo el corazón. Ese tiene el aceite de la unción. Claro, claro. De eso se trata esto.
Fíjese, y ahora cuando usted lee este contexto lo va a entender más claramente, lo de Isaías 14, 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Los lados del norte por donde sale el sol, que es contrario a la que es en la tierra. Sobre las alturas, porque en la tierra sale por el este. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. Cada vez que tú decides hacer las cosas a mi manera, estás queriendo decirle, yo lo quiero ser semejante al Altísimo, porque tengo la capacidad de atreverme a desobedecer a Dios. Cuando tú eres una criatura hecha a la imagen y semejanza de Él y no puedes superar la creación. Por lo tanto, entras en rebeldía. Cuando te dicen, es que tú tienes que hacer esto es lo que Dios quiere. No, pero yo lo voy a hacer si condiciono con esto. ¿Somos nosotros correctos asumir esa posición? ¿Estamos correctos en lo que estamos haciendo? No estamos correctos. Por eso lo que mucha gente entiende excusa para un compromiso real, realmente no es ninguna excusa, es rebelión. Alaba si puede. Y si no, dice, es verdad, amén. Porque para Dios no hay excusa. ¿Y por qué para Dios no hay excusa? Porque Dios es el creador. Es el creador tuyo, es el creador mío, el creador de todas las cosas. Y todo lo que ocurre, por Él ocurre y Él lo permite para ver dónde Él está en tu vida, dónde tú estás en la vida de Cristo. Es necesario. ¿Para qué? Para que nos confrontemos nosotros mismos ante la obra magistral de nuestro Creador. ¿Lo ven? Amén. Hace rato que lo es. Sí, Señor. Por eso es Hitler uno de los anticristos más marcados en el mundo entero, porque fue quien empezó con eso. La pregunta es de bregar con el genoma humano. Hitler fue quien empezó con eso. Y los alemanes empezaron eso en 1934. Sí, ya eso ha sido, pues, altamente violado. Tenga misericordia de Dios, de ellos. Bien, ya está establecido el principio. Fíjate que dice, me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes y subiré y seré semejante al Altísimo. Quiere decir que el principio de esto trata que el crecimiento del árbol, y esto es importante, el crecimiento del árbol está determinado por la raíz. ¿Cuál es la raíz nuestra? Cristo Señor Jesús nuestro. El león de la tribu de Judá, ¿verdad? Esos son simetrías angulares de la matemática de poder. No quiero entrar en eso porque se van a perder. Y eso tiene que ver con geometría. Pero no quiero entrar en eso. Pues yo quiero que usted entienda que usted se retrate aquí. Porque es importante que usted sepa que usted vino de la raíz etimológica de Cristo Señor Jesús nuestro. Y por lo tanto, la raíz que determina su bendición, y Él lo dijo, es usted buscando a su Creador. No hay de otra. Hasta en la oración lo dijo. ¿Usted se da cuenta por dónde va Cristo? Amén. Margaret levantó la mano. Denle un micrófono allí a Margaret. Esa americana, Margaret. Pastor, volviendo a lo de los genomas que hacía Hitler y todos sus secuaces, ¿eso no se está repitiendo ahora con lo de Planned Parenthood, Sí, con lo de las sí, células madres? sí, y todo eso? sí, sí. ¿Se repite la Claro, historia entonces? claro. Es peor todavía ahora. Ajá. El genoma es el código genético para la reproducción celular, de tal manera que cuando usted se hace una herida, sus células se vuelven a unir correctamente para recatizar la herida de la misma forma que estaba esa carne antes de ser la herida. Pero de esa misma manera, usted puede alterar la codificación de las bases genéticas para producir un ser humano con características determinadas y está quitando la hegemonía de Dios para la creación de ese cuerpo cuyo genoma está cimentado en la trilogía de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están representados los tres en el genoma, que es el ADN. Ya. Todo lo creación animal y vegetal. Sí.
Muy bien. La soberbia tiene fuerza y poder en un poder espiritual. El primer principio, que lo leemos en Isaías 14, versículos 13 al 14, dice, el Dios de este mundo cayó debido a la soberbia. El Dios de este mundo cayó debido a la soberbia. ¿Quién fue ese? Satanás. Estamos claros en eso, ¿verdad? El segundo principio que tú tienes que reconocer claramente, porque estamos hablando de la raíz que determina su herencia y su destino y su propósito, está determinado por la raíz. Quiere decir que el mundo opera bajo el principio de la soberbia y tenemos que darnos cuenta de que la influencia del mundo hacia nosotros es prácticamente 24/7. Vamos a buscar Primera de Juan, Martica, capítulo 2, 15 al 16. Yo también lo voy a buscar. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 16. Eso está casi al final de la Biblia. Primera de Juan 2, 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. Dice, no améis al mundo, así empieza, mira cómo dice. Lea. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, te da la receta al final. Pero ahí tenemos que enfatizar en el 15 y el 16. Dice, no habéis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir que Juan se refiere al sistema ordenado por la cabeza de esta tierra que se le entregaron los reinos, que es Satanás. Él va a usar todos los medios que tiene para convencerte de que tu Dios no es real. Él va a interesarse en crear una rebelión contra Dios de parte de tu vida para que tú no seas participante de la raíz genética espiritual del Creador. ¿Por qué? Porque Él quiere tu alma. Y cada vez que Él intenta y tú le crees, estás haciendo una contratación espiritual a favor de Satanás y en contra del Dios que tú le sirves. Por lo tanto, estamos hablando de que cada vez que tú haces ese tipo de contratación entre tu cuerpo y lo que Dios quiere pedirte que haga, y tu mente que se opone al propósito de Dios, hay un adulterio espiritual. Y ese adulterio espiritual te separa del Creador. Porque Dios es espíritu. ¿Estamos claros aquí? Fíjate que sigue diciendo, los deseos de la carne se refiere a los deseos malos, ¿verdad? La codicia de los ojos quiere decir que ansía, quiere lo que ve. La arrogancia de la vida quiere decir que es el orgullo. Arrogancia y orgullo es lo mismo. Es aquellas cosas que confían por su propia fuerza y recursos. Hay gente, y eso yo lamentablemente tengo que decirlo, lo doy como ejemplo en mi propia familia, que le he dicho, ¿sabes qué? Tú eres tan pobre, tan pobre y tan pobre que lo que tienes es dinero. Millones. Y se me quedan mirando como el que no entiende qué disparate le estoy hablando. Y no es ningún disparate. Es que tú confías en la fuerza de lo que tienes y sabes que estás bien equivocado. Porque el que confía en eso será destruido. Y ese es tu ídolo y ese es tu Dios. Y serás destruido y consumido en el fuego que arde de azufre. Qué duro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios me dijo que se lo dijera así. Y así hay que hablarle. Sí. ¿Por qué? Porque en el día de mañana eso le puede contar a su favor o en su contra si no hacen caso. Ellos deciden. Fíjate que sigue diciendo, sí. No es del Padre, sino del mundo. Quiere decir que las cosas que tiene el sistema del mundo, su fuente proviene de las tinieblas.
Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que negociar con las tinieblas, sino llevar la iglesia al mundo, pero no traer el mundo a la iglesia. Y eso es bien lastimoso porque hoy en día vemos iglesias imitando las cosas de este mundo. Y eso Dios no lo avala. Dios no necesita motivaciones para hablarte tu verdad. Dios no necesita adorarte el pecado para que te sientas bien y darte psicología para pasarte la mano y mantenerte dormido ahí. No, eso no es de Dios. Y Dios no está en el asunto. Dios está en el asunto de que se te hable la verdad y tú tengas el poder decisionar lo que tú quieres hacer. Dios está en eso. Vamos aquí. Fíjese cómo sigue diciendo el principio. La soberbia es la raíz de todo pecado y de todo mal. ¿Por qué? Porque es la raíz de todo mal. Porque es la personalidad de Satanás asimilada en un cuerpo. Por lo tanto, Satanás tiene que usar un cuerpo para manifestarse. Si usted se deja usar por Satanás, pues será usado el cuerpo suyo, la boca suya, el cerebro suyo, su cuerpo, lo que sea. Pero si usted no se deja usar, pues no puede tener lugar. Y los cristianos no nos podemos dejar usar por las tinieblas, porque tenemos una cosa que se llama discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu nos da una guía de cómo conducirse entre los hermanos, cómo hablar correctamente, cómo pensar correctamente, cómo mirar, cómo gesticular, cómo tratar al hermano con el amor que Dios me trata a mí. Por lo tanto, cuando no funcionamos de ese modo, como Dios nos trata, estamos permitiendo que las tinieblas corran tu vida. Estoy hablando español. Acuérdese que esto es usted confrontarse a usted mismo. No quiero que mire a nadie, ni se mire. Mírese usted. No lo están haciendo, pero se lo tengo que recordar. Así que la soberbia es la raíz de todo pecado y de todo mal, porque es la personalidad de Satanás, y Satanás es un incrédulo. Y si usted permite la incredulidad, que no es más que la duda lo hace temblar y Satanás lo va a utilizar para hacer la obra de maldad dentro de la iglesia. Porque allá afuera no, allá son de él. Pero dentro de la iglesia hacerla aquí. ¿Y por qué le interesa su alma? Porque usted es salvo y haciendo estas cosas echa su salvación al zafacón. Por eso Pedro dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bien, vamos a seguir. Para cerrar este principio que estamos hablando, mientras que la soberbia tiene sus raíces dentro del espíritu de esta era, la humildad es la esencia de Jesucristo. La soberbia tiene que cambiarse por humildad. Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que entonces pueda usted funcionar dentro de los parámetros de la vida cristiana conforme al Espíritu Santo nos guía. Ahora bien, segunda parte importante, el perfeccionismo, es que está todavía, la lesión de la cabeza todavía está curando. El perfeccionismo, sí, yo estoy sanando todavía. El perfeccionismo, ya lo puedo decir bien. El perfeccionismo es fruto de la soberbia. Ahora bien, les voy a explicar esto. Definición. La persona que establece normas o metas para sí misma que son superiores a los requerimientos normales, o sea, más allá de lo normal, es perfeccionismo. Al obtener estas metas, la persona se coloca en una posición superior a otro y por consiguiente se convierte en un crítico de aquellos que no aceptan las mismas normas o metas. O sea, que cuando hay una exigencia que sobrepasa lo normal, se convierte en ser perfeccionista. Y eso hace que se sienta superior, y esto es a nivel espiritual, a los demás. Y es peligroso eso. Eso es peligroso. Ahora bien, sí, es en el ego, un superego. Mire lo que dice el segundo principio, la descripción. La falta de amor, la indiferencia a las necesidades de otro, el juzgar con demasiada rapidez, la falta de sensibilidad, las palabras crueles y la crítica son características del perfeccionismo. Lo oyó, no hay que repetirlo, eso está bien claro, ¿verdad?
Los resultados del perfeccionismo son una actitud hostil hacia otros, hacia sí mismo, lo cual da por resultado un carácter severo, fuerte, muy recio, carácter hostil. Otra característica es el espíritu demasiado crítico, critica todo, siempre quiere imponer su criterio, siempre quiere saber cómo se deben de hacer y decirle a los demás lo que tienen que hacer por encima de las instrucciones dadas. El perfeccionismo. En realidad hay una falta de perdón profundo en esta persona porque hay una inconformidad con ella misma. Y si la persona está inconforme consigo mismo, lo manifiesta de esa manera. Porque es una forma de sacarle su inconformidad. Cuarto carácter principio importante que se manifiesta en la persona es la autojustificación. Yo lo hice así porque yo entiendo que es así, o porque yo siempre lo hago así, o porque a mí me gusta así, o porque yo creo que es así. Nunca puede ser de la manera que Dios le diga. Impone criterio. Muy importante que entienda eso. Una relación pobre para con Dios. Eso deteriora, socava la relación con Dios. Llega el momento que funciona como un autómata. Esas son la gente que usted va a ver que funcionan en la iglesia como autómatas, predican como autómatas, oran como autómatas y Dios no está en el asunto ni de la A ni de la Z. Bien típico, eso se ve muy típico. Bien, esta característica es bien importante. Se transmite el rechazo a los demás y hasta a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no se acepta a sí mismo como es y el coraje interno que tiene lo demuestra con los seres humanos que están alrededor. Puede ser el hijo, puede ser el sobrino, puede ser la esposa o esposo, puede ser quien está al lado, lo va a reflejar. Porque es una descarga emocional para soltar el ego herido que tiene dentro de su ser interior. Es una forma despectiva, hostil, indeseable. Mira a los demás y no me da la gana verte, no te miro. Y hablo de ti porque no me gusta el traje corto que tienes. Y veo el escote aquí, no me gusta. Y Carmen pregunta mucho. Y me molesto. Sí. También lo dijo. Oye, yo no le digo a lo que tiene que decir. Es el espíritu. Pero todo eso es importante. Todos tenemos que corregir, hermano. Esto es para todos. Yo llevo 20 y pico años dando esto, ¿verdad? Y cada vez aprendo más. Fíjese que no tengo ni que leerlo. Leo el principio y te lo demás. Pero es eso que lo he dado muchas veces. No vaya a creer que sé mucho. No te exaltes. A menos que su aceptación se base en logros, el niño no se siente aceptado. Esa es la base sustantiva del adulto viejo que tiene estos problemas. Que el niño no fue aceptado y no fue reconocido y esa falta de reconocimiento se transmite en el adulto de esta manera, porque fue herido. O sea, que tiene el adulto un niño herido por dentro. Exactamente, tiene un niño herido en un cuerpo de adulto. No ha pasado esa etapa todavía. Se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Lo vieron? Entonces, el espíritu inmundo aprovecha esa flaqueza, esa debilidad, para que sea usado dentro de las relaciones entre amistades, para destruir la sana relación con Dios. ¿Por qué? Porque si choca con uno, choca con otro, choca con otro, con otro, finalmente se va a apartar y se va a salir del camino de Dios porque está molesto con Titilibundo y casi todo el mundo. ¿Lo ven? Ajá. Contrataciones. Lo asocié con dale el micrófono. Transferencia de demonios. Sí, sí. Vamos, hazme la pregunta porque para los fines de enseñanza, los otros también aprovechan. En la porción bíblica de Ezequiel que leímos ahorita, donde indica multitud de contrataciones. Múltiples contrataciones. A mi mente vino una comparación con transferencias de demonios, con contaminación espiritual. Eso fue lo que... Todo... es bueno, tremenda pregunta. Cada vez que un creyente abre una puerta contra el orden perfecto de Dios, entra un demonio a tomar lugar en su alma y si persiste en la violación de no cumplir lo que Dios le manda, entran más y a la larga es posesión de tinieblas completo y Dios no está en el asunto por la contaminación espiritual. ¿Por qué? Porque un demonio invita al otro, y el otro invita al otro, invita al otro, y cuando viene a ver,
tenemos un endemoniado de Gadareno. ¿Lo van viendo? Lo grande es que la persona que está contaminada no se da cuenta que está contaminada a menos que tenga un confrontamiento como lo estamos haciendo esta noche. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en la autorreflexión para darse cuenta la puerta de la actividad demoníaca que él abrió. Se lo dice otra persona, como lo que está operando en su alma y en el intelecto son demonios, va a decir que eso no es verdad. Que usted está equivocado y el otro está equivocado y todo el que está equivocado. No lo va a creer. Solamente por una convicción. Por eso es que yo quiero que la iglesia completa venga a esto, hermano. Créame, si nosotros nos metemos en este material como tiene que ser, usted va a poder orar por Titilibundo y todo el mundo. Y yo no voy a tener que orar por ustedes. Porque usted tiene una capacidad extraordinaria para hacerlo. Por eso es que es importante venir a la clase. Para que se empodere y se posicione y posesione. Muy bien, tremenda pregunta. Cuarto principio del segundo carácter. El perfeccionista mira a Dios como un perfeccionista. ¡Wow! Quiere decir que la relación con Dios se basa en logros, estableciendo metas altas para sí mismo. Esa es la persona que se exige más allá de lo que puede y cuando ya no puede más, se siente frustrado y rechazado y ve rechazo donde no existe y no ve amor donde hay amor y ve odio por amor. Porque está insatisfecho y frustrado y rechazado por sí mismo. Se sabotea la bendición él mismo. Eso ocurre más de lo que usted se piensa que ocurre. Bien frecuente. Pero es uno mismo que tiene que trabajarlo. Así que cuando no está sano, ese perfeccionismo va a hacer que reciba la aceptación de Dios basándose en obras. Y usted lo ve, no porque yo me gané 500 almas el fin de semana pasado en la campaña. Dios sanó 44, los tengo todos escritos allí. Míralo. Pero tú te ríes, pero eso es lo que estamos viendo todos los días en el mundo cristiano. Y tú dices, pero ven acá. ¿Tú sabes lo que yo hice para que eso no me dañara a mí? Si tú puedes retratar al que hizo el milagro, retrata, pero ahí está el sano. Y me salgo yo para acá. ¿Y usted cree? Yo me estoy cuidando para no caer en esa basura. Y usted nunca me va a ir, tantos se sanaron, tantos no. Yo le puedo decir el número de las que estaban allí, de la gente, porque me lo dicen, porque no los puedo ni contar. Pero yo decir esto, aquello, lo otro, no. El Señor hizo allí de todo. Más nada. Y la gloria siempre para papá. Tiene que cuidarse, acuérdese, porque hoy usted está aquí, mañana está predicando la palabra, haciendo lo que tenga que hacer. Tiene que cuidarse, para eso es esta clase. ¿Sí? También, todo tiene que cuidarse. Su vida está llena de, tercer principio, su vida está llena de obras, pero en realidad no existe una relación con Dios. Y esto es importante. Dice, pero ¿cómo si no tiene una relación con Dios y son las obras? Sí, porque los dones no son reversibles, no se revierten. Una vez son dados, tú los vas a seguir utilizando. Y mañana vamos a orar por los dones. Vengan preparados. El jueves. Pero vamos, los líderes tenemos el capítulo de dones. Sí, no, yo no estoy loco, yo sé lo que estoy diciendo. Mañana es el día de usted recibir los dones. Yo lo voy a señalar. Y usted lo puede recibir en el momento, lo puede recibir después de madrugada. No se sabe, eso lo hace Dios. Pero lo vamos a hacer. Ya ustedes tienen material, yo se los dije. Tienen que venir recitando eso. El panfleto está. Es el tercer capítulo, creo. Bien. Conclusión para cerrar este tema. La soberbia hace que el hombre piense que él puede complacer. Nuestra relación con Dios no puede ser establecida por medio de nuestras obras, sino simplemente por su gracia. Él nos acepta tal cual somos. Este es el punto de arranque importante. Que usted venga sabiendo de dónde Dios lo sacó y se mantenga siendo humilde y manso de corazón para evitar que la soberbia tome lugar en su vida. Bien. Un fruto de la soberbia es la competencia. Bien importante. ¿Qué es definición de esto? Es una lucha por sobresalir, por ser primero, el mejor, por percibir, recibir reconocimiento.
Cuando una persona está haciendo un ministerio por mucho tiempo y el Señor dice, ok, ahora te quiero haciendo esto. Y vamos a decir, te voy a sacar del pastorado para ver si sabes limpiar zafacón. ¿Cómo? Sí, lo que oíste. Y ahí la persona se ofende. ¿Quién está revelado ahí? Se lo acabo de explicar. Rebelión. ¿Por qué? Porque Jesús no se reunía con los que le podían dar algo, se reunía con los que no tenían para dar. ¿Por qué? Porque Él no esperaba nada a cambio. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar algo a cambio por lo que hacemos para Cristo? ¿Por qué? Por orgullo. Alaba si puede. Alaba si puede. Eso es ser manso y humilde corazón. Ahí es que está el punto importante, el punto álgico del ego. Nadie es más importante que Cristo. Y si Cristo me manda a hacer una labor de limpiar zafacones inodoros, que siendo pastor lo he hecho y no me avergüenzo, ni de decirlo ni hacerlo, es porque yo estoy limpiando la casa de Dios. ¿Tú me entiendes? Y la casa de Dios vale más que cualquier casa. Así que yo lo tengo que ver. Y es un privilegio que yo tenga salud para recoger toallas sanitarias del baño y limpiar orines los varones que se orinan fuera de la bacineta. Tato le pone pañitos también y lo hace, él lo hace. Nadie le ha dicho nada, él lo ha visto la necesidad. Porque lo que queremos es un pueblo redimido que se dé cuenta de esto. O sea, lo estoy diciendo en todos los ángulos, porque quiero que nos miremos nosotros. Yo cuando muchacho orinaba fuera también del inodoro, cuando muchacho lo hacía, pero a mí me fueteaban, bien duro. No, adultos ya no, tenemos que corregir. Pero quiero decir que yo fui muchacho también, son cosas de muchachos aunque sean viejos y adultos, pero son cosas de muchachos que hay que ser corregidas y nunca es tarde para corregir. A mí me daban el fuetazo y encima lo vas a limpiar y ahora lo vas a brillar. Y me sacaba el pelito ese que venden para brillarlo. Sí, así era el pelito de brillo. Porque usted sepa lo que es verdaderamente las cosas corregidas. ¿Usted cree que cuando usted hace eso a un niño va a volver a hacerlo la próxima vez? Ni lo piense. Va a tener más cuidado que nunca. Pues así tenemos que hacer nosotros para las cosas de Dios. Orlando, pásale el micrófono. Ajá. Hay unos versículos de la Biblia que explican, ¿verdad? Aunque es de otra manera lo que usted acaba de decir ahora mismo. Y es cuando Jesús le dice a los discípulos que le va a limpiar los pies, que le va a lavar los pies. Y Pedro dijo y Pedro dijo, no. Pues no tienes parte conmigo. Eso es así. Y entonces, lavarle los pies a las personas, tan solo lo hacían en aquel tiempo los esclavos, los siervos, porque era algo que tan solo esas personas, porque para los demás era como deshonra, exacto, sí, deshonra y orgullo y todo lo demás. Sin embargo, Jesús lo hizo. Así que si nos mandan un día a lavar los oídos o lo que sea, lo tenemos que hacer. Hay que ir practicando. Uno tiene que porque aprender. Jesús lo hizo. Claro, Lavó los porque pies. eso es, ¿entiende? Entregar ese carácter egolátrico que caracteriza a la raza humana cuando vive en la naturaleza carnal y no en la espiritual. Ya usted lo tiene ahí. Muy bien. Una persona egoísta, ya le di la definición, ahora va la descripción. Una persona egoísta, voluntariosa, ambiciosa, envidiosa, que se exalta a sí misma. Eso es una persona que vive en la soberbia de la competencia. Es una persona egoísta, voluntariosa, ambiciosa, envidiosa, que se exalta a sí mismo. Es una persona que vive en el fruto de la soberbia, que es la competencia. Ahora bien, el resultado de la competencia es, número 1, Gálatas 5:26. Búsquense Gálatas 5:26 y Gálatas 6:3. Ese es el resultado de la soberbia. Uno de ellos, porque vamos a hablar de 4. Gálatas 5:26. Martica. Adelante. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está. Envidiándonos unos a otros. Y Gálatas 6:3, busca adelante 6:3.
capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahí está. ¿Por qué a sí mismo se engaña creyéndose ser algo y no es nada? Porque se está comparando con el maestro y nunca el estudiante será superior al maestro, porque el maestro es el creador. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener un espíritu de humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Ahora bien, vamos al otro principio. Descontento con la vida y con los logros alcanzados en el pasado. Quiere decir que el pasado que vive la persona no está siendo asimilado como algo bueno y la persona vive descontenta con su pasado, ocultando su pasado y mostrando hostilidad para hablar de su pasado. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su ser un rechazo a ese pasado que no lo ha procesado y por lo tanto las emociones de ese pasado no han sido redimidas y al no ser redimidas se manifiesta hostilmente en las relaciones y se relaciona con hostilidad para demostrar el amor que quiere demostrar. Como no lo sabe demostrar porque no tiene el amor, es hostil en las relaciones, es maltratante, es abusiva, es demasiado efusiva, no hay delicadeza, no hay tacto, no hay respeto a las demás personas. Viene de esa baja raíz de abajo, de ese niño o esa niña, como fue el caso, herida que no ha entregado esa situación. Y al no entregarla, no se perdona a sí mismo como persona, ni puede perdonar a los demás, ni decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. No lo puede decir, porque no se perdona a sí mismo. Tiene una incapacidad, tiene lo que se llama psiquiátricamente una amputación emocional de ese sentimiento que está encerrado ahí. La tiniebla es dueño de ese sentimiento, porque no lo ha entregado. Porque aquí se enseña para eso. ¿Lo entendieron? Sí. Seguimos. Celos y envidia. Y esto es algo que es muy importante porque lo vamos a ver con mucha frecuencia sin causa ni razón ninguna aparente. Realmente la hay, por eso usted manifiesta. Pero la persona se manifiesta con celos y envidia de esta manera. Ay, ¿qué me importa a mí eso? Ya está hablando de más. Despreciativo. La persona hacia toda buena actitud correcta que se le presenta es despreciativa. ¿Por qué? Porque no ha trabajado su ser interior. Entonces presenta rechazo que su ser interior tiene hacia los demás cuando hacen algo. No pueden valorar el buen deseo de hacer algo por esa persona. No lo puede valorar. No. Es rechazarlo. Es hablar del otro. Es criticarlo. Es molestarlo. Es amonestarlo continuamente. ¿Por qué? Porque el rechazo de su ser interior lo manifiesta hacia las demás personas. Es hostilidad. Es hostil. Es brusca o brusco. ¿Entiende? Usted se ha dado con un varones que lo saludan bruscamente así y le aprietan con la mano. Yo he visto eso mucho. ¿Ha visto gente así? Pues de ahí es que arranca ese problema. Y esto coge para los dos lados. O sea, no se crea que en varones nada más. También pasa en mujeres. En cualquiera. Eso es así. Eso pasa en cualquiera. Es ese niño o esa niña que está herida del pasado, que no ha trabajado esa emoción y está guardada y se manifiesta de esa manera. Y entonces las tinieblas usan eso. ¿Para qué? Para destruir la conducta correcta y destruir al semejante con ella. Y a la misma persona. Es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Usted va a ver cosas y usted no entiende. Pues ahí están las raíces de por qué. Y no es que todo sea demonios y diablos, pero el diablo utiliza tu debilidad para incorporarse y ser parte de tu debilidad, de tu daño, de lo que no has enfrentado, de lo que no has entregado, de lo que no has libertado. Y él lo usa. Él si lo deja, se te monta en el carro y se queda allá adentro hasta que tú lo saques fuera. Pero yo siempre le digo a usted algo bien claro y lo dejo para internet. Yo no le doy terapia a demonios, yo lo echo fuera. Tampoco le doy medicamentos a demonios. Yo los echo fuera en el nombre de Jesús. Acuérdese, y no todos son demonios, tampoco es eso. Hay gente que anida en ese coraje porque les gusta
vivir bajo ese sistema porque no han entregado eso y se han acostumbrado a vivir así. Por eso lo guardan y nunca lo dicen. Pero lo manifiestan en adversidad con las buenas relaciones entre los hermanos. ¿Lo ven? Seguimos. Quiero cubrir el tema completo y se me está yendo el tiempo muy rápido. Así que la soberbia es una raíz que nunca está satisfecha con nada. La lucha constante con Dios y con el hombre produce un espíritu de competencia que absorbe una vida y no le permite funcionar en el papel que tiene que realizar ni en el llamado que tenga dentro del servicio para Cristo. Bien, la falta de perdón es un fruto de la soberbia. Esto es importante que usted lo pueda atesorar. Le voy a describir. Una persona amargada, quisquillosa, que no perdona, iracunda y enajenada, son los resultados de la falta de perdón que hace que la soberbia tome lugar en su forma de ser. Quiere decir que cuando la persona no se ha perdonado a sí misma, ni puede perdonar a los demás, la soberbia toma lugar en su vida y toma hegemonía en la forma de pensar, actuar, de ver, de escuchar y de hablar. Va a ser una persona contenciosa. Eso es automático. ¿Por qué? Porque en lugar de estar lleno del amor, de la pasión, de la mansedumbre, de la humildad, no hay nada de eso. Es todo lo contrario. No los puede tener. No los puede tener, no hay cabida. Esa área emocional del pensamiento está obstaculizada por ese niño o esa niña chiquita que vive en un adulto de 50, 60 años, 80, no importa la edad que sea, va a estar viviendo ahí. Y él nunca va a ser sano hasta que entregue la basurita que lo está perturbando. Por eso Dios dice que hay que perdonar a todos y bendecirlos. Y la muestra de que perdonaste es de que puedes funcionar dentro del ámbito de la iglesia haciendo cualquier papel que Dios te ponga a hacer con mucho gusto, amor y honra a su nombre. Esto es importante. Y así yo le predico a los pastores, hermano. Hay más fuertecito todavía que eso. Porque hay que aprender. La gente ve las cosas que pasan, pero no saben la historia. Porque hay que pagar el precio. Eso no viene porque sí. Y nosotros tenemos que pasar por eso, todo el mundo. Bien. Los resultados de la falta del perdón son la culpabilidad y la condenación. No puede soltar a otros y Dios no lo puede soltar si usted no perdona. Dios no puede soltar el perdón sobre su vida si usted no ha perdonado. Pero usted ve típicamente que la persona que tiene incapacidad para perdonar y no se perdona a sí mismo es una persona contenciosa con 2 o 3 personas a la misma vez y continuamente. Cada vez que lo ve, viene con el mismo tema, la misma bobería y aquello. Y si no es aquel, es el otro, pero es la misma persona. Y, o sea, es una identificación para desquitar el dolor interno que tiene hacia una persona determinada que se convierte en lo que se llama psiquiátricamente en la tarjeta de contacto. La tarjeta de contacto es sobre la persona, va a desquitarse esa falta de perdón y el complejo de culpabilidad sobre otra persona, criticando a la otra persona. ¿Qué pasa? Eso es una condición que no ha trabajado, pero las tinieblas van a usar ese tipo de personalidad para contaminarla y no dejar que participe de las bendiciones del reino. Y no hay paz. Dice, no se puede perdonar a sí mismo por los errores del pasado. Y eso se lo mencioné. Ajá. Un comentario. Sí. Ese hombre o esa mujer, si por ejemplo lo que tiene, el coraje que tienes contra un sexo específico, por ejemplo, si un hombre contra una mujer le va a reaccionar así contra todas las mujeres, Buena, sí. o el hombre contra, o quizás Sí, contra sí, lo que otro tú quieres que hombre, aclare, o contra... Sí. Lo que ella me está acordando, sí. Que si lo que alberga el paciente o el cristiano por el pasado es daño contra el, vamos a decir que si es una mujer, contra el que fue su esposo, porque era maltratante,
y no lo pudo resolver, no pudo entregar eso, la tarjeta más pronunciada para ella salir de su problema va a ser en el sexo masculino. Sí. ¿Por qué? Para reaccionar. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque hay una identidad opuesta a su ser que se opuso a la realización plena, si es mujer femenina y si es varón es masculino, al oponerse a que ella pudiera ser una mujer completa, como una ama de casa, con todas las cosas, y ese esposo la trató mal, no la dejó, pues ella con cualquier persona que sea masculina va a descargar fácilmente. Ahora bien, y más interesante todavía, la edad gestal de esto, la edad gestal donde ocurren los hechos, se quedan estacionados emocionalmente en esa edad hasta que perdone y se hace libertado. Por eso va a haber comentarios estúpidos. Y comentarios de niño, niñería, pataleteo. Y te dice, pero tiene 40 años y todavía está como si tuviera 12 años. Sí, porque en esa edad ocurrió el hecho, se quedó ahí y no maduró esa parte emocional de su cerebro. Muy buena. Pero, Bueno, dale. es comentario porque creo que una adaptación de lo que estabas hablando para en la vida de la sociedad de hoy en día, obviamente hablaste de las relaciones, que eso es algo que quería apuntar, porque es algo que nos toca en el fortalecimiento. Creo que el fortalecimiento de nuestra iglesia debe ser las parejas. Muchas veces el enemigo quiere romper las parejas. Sí. Y cuando, por lo menos la experiencia que estamos viviendo ahora, Leandra y yo, que nos casamos, es el bagaje que llevamos los dos, porque ella tiene una vida y yo llevo otra. Son dos maletas. Y, ¿verdad? Y cuando cogimos con Amparo las clasecitas, que son excelentes, ella nos habló de la humildad que hay que tener cuando hay que comprenderla a ella. Yo tengo que comprenderla a ella tiene que comprenderme a mí. Pero no solamente eso. La oración siempre de nosotros es, Señor, danos para nosotros darnos. Ah, muy bien. Porque si buscamos que, ¿verdad? No todo es demonio, Sí. pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé para nosotros proyectar lo que Él quiere que nosotros proyectemos a nuestra relación. Muy O sea que creo que parte esencial de lo que es adaptación a lo que estás hablando es el Señor te dé para que tú des. Y dentro de cuando el Señor te da humildad, te da sencillez para entonces seguir corriendo, ¿verdad? El otro Claro. fluir que viene. Muchas parejas dicen, se acabó el amor. Hay muchas canciones que dicen, se acabó el amor. ¿Sabes por qué se acabó el amor? Porque el amor no lo produzco yo, no lo produce ella. Lo produce el Padre. Y el Padre nos da todos los días frescos. Amén. Y es por eso que nosotros podemos ser nutridos, no solamente en nuestra vida de matrimonio, sino en nuestra vida espiritual diaria como individuos. Muy bien. O sea que tenemos que tener, yo creo que una línea directa, ¿verdad? Que sí, el deseo salga de nosotros en ser humildes de corazón, en ser como Cristo, ¿verdad? Cada vez perfeccionando un poquito más. Pero sí tenemos que pedirle al Señor, así mismo, sin miedo, Señor, tengo este dolor, dame para poder dar. Amén. Nútreme, dame amor para poder dar. Mm. Dame paciencia para poder dar paciencia, ¿verdad? Así mismo, right true. Nosotros cuando oramos right true. ¿Verdad? Así que yo quería aportar ese punto porque Muy bien. creo que es importante que no solamente, ¿verdad? Buscamos retrospección dentro de nosotros, sino que adaptemos en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de matrimonio, en la cuestión de qué hacemos, cómo lo manejamos, cómo le pedimos al Señor que bregue con esto. Y es bien importante porque es una base para todas las etapas, Sí. ya tanto como matrimonio, individual, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es así. Excelente. Bien, quiero darle un poquito para terminar esto y concluir. Dice, bueno, no vamos a terminar el capítulo completo, pero bueno. Dice, no se puede recibir el perdón de Dios. Y esto es una nota. La soberbia no permite que la persona se perdone a sí misma por haber quebrantado la imagen de superioridad que se ha formado sobre sí mismo. Ahí está por qué no se perdona a sí mismo. Ahora bien, punto número 2 importante aquí, la ceguera y el engaño. Fallar en vernos como en realidad somos. Y esto es importantísimo que usted lo pueda ver. Hay una ceguera y hay un engaño de parte de las tinieblas cuando usted ha operado por mucho tiempo bajo la soberbia.
que no le permite, a menos que usted sea lo suficientemente sincero con usted delante de Dios para entregarle esto. Porque el enemigo va a decir, yo no tengo eso. Yo no parezco de eso. Pero si usted le pregunta directamente al Espíritu Santo, Él le va a decir sí o no. Y ahí es donde usted tiene que entrar para que esa ceguera y ese engaño no proceda con la persona. Porque no es que yo le voy a decir ahora al pastor que me diga si yo soy soberbio o no. No. Eso es el trato tú y Dios. Porque yo no soy quien va a juzgar a nadie. Pero Dios sí lo es. Entonces usted tiene que trabajar eso con usted mismo. Para que usted quede claro, meridianamente claro, dónde es que está fallando. Así que esa ceguera va a querer que usted no vea dónde en realidad está fallando y cómo realmente es. Y otra cosa que va a producir este espíritu de ceguera y de engaño es que va a fallar en ver a otros como en realidad son. O sea, la persona, a lo mejor su amigo, compañero, esposo o esposa, o hijo de Dios, del Altísimo, del cuerpo de Cristo, quiere hacer un bien, pero usted lo ve por mal. Y no hay quien le quite que quiere mal. Y siempre está mal. Y ahí es que viene la crítica continua y constante. Y dice, oye, pero que no me sacan el guante de la cara. ¿Es eso? ¿Tú has oído decir a la gente, chacho, pero yo soy una enfermera que yo le daba 2 órdenes por la mañana para el carrito de narcóticos. Las mismas órdenes todo el tiempo. Y ella me miraba y dice, oiga, pero doctor, usted no me saca el guante de la cara. Y yo, pero ¿qué te he dicho? 2 cosas que tienes que hacer todos los días. Y es la contabilidad de por la noche, tú lo sabes, y la que la recibió. Tiene que coincidir porque es morfina. Primordial. Usted no puede empezar a trabajar si usted no deja eso cuadrado. Y ella me decía siempre eso, usted no me saca el guante de la cara. Y yo, ok, un día le dice, ¿no te saco el guante de la cara? Dime si lo hiciste. Pues hoy que no lo hice. Ah, pues mañana no te lo voy a recordar. Mañana se lo recuerda y dice, ¿hiciste aquello? ¿Qué aquello? Esa persona es una persona herida que no entiende, no tiene capacidad para entender las reglas del juego. Y los narcóticos, hermano, aunque tú seas un profesional de la sociedad, si tú los operas mal, tú puedes ir preso y Carmen lo sabe que es así. Y el médico que le firme ese disparate también va preso. Pues ¿cómo que no se lo voy a acordar? No, nadie puede entrar ni salir. No, porque es narcótico, es morfina. Entonces, ¿le va a molestar eso? Pues quiere decir que tiene un problema de personalidad. ¿No das cuenta? Y eso es realidad, eso pasó así. Bien. Fallar en ver a otros como en realidad son. Bien, la amargura y el odio es algo que la persona tiene que trabajarlo meridianamente clara. Si hay amargura en su ser interior y si hay odio, saber a qué le tiene odio y entregárselo. Reconocer dónde es que está el odio posicionado en su alma. Tiene que recrear los eventos en su mente que produjeron la amargura y el odio para que pueda entregarlo verbatim por su boca. No, nunca se ministra. Se entrega a la persona. Si ministra, te equivocas porque entonces le está diciendo lo que tiene que hacer y Dios no trabaja así. Dios trabaja en tú gustosamente lo confiesas y lo entregas. Voluntariamente. Pero puede hacerlo ahí mismo porque ya le estoy dando la herramienta para que lo haga. No. Pero la persona tiene que ser, mire, tiene que ser lo que se llama motus propio. Motus propio quiere decir que la motivación salga de su ser interior por el deseo de hacer bien las cosas en plena mansedumbre y en paz. Si usted lo hace por manera impositiva, por ministración de que el pastor le diga, no sirve, porque no lo va a hacer genuino y no va para ningún sitio. Pues sigue perdido en las nubes, sigue perdido. Pero aquí nadie está perdido. Aquí todos van a reconocer su deficiencia. Esto es importante que usted mismo lo pueda reconocer. ¿Por qué? Porque usted le va a entregar al Señor una nueva vida que va a ser moldeada a la imagen y semejanza. Y lo primero que tenemos que estar de acuerdo es que Dios nos moldee y nos limpie para que nos reconstruya. Si nosotros no estamos dispuestos a eso, pues no vamos a reconocer nada. Y si no reconoces nada, eso tienes nada. Simple. No hay que ver, en conclusión, para cerrar, que ya se me pasó el tiempo. La soberbia produce un sentido de falso de justicia cuando tengo que vindicarme yo algo. Quiere decir,
tú vas a sentirte la soberbia y decir, yo estoy bien, yo no necesito hacer eso porque eso a mí no me hace falta. Esa es la soberbia. Esa es la soberbia. La soberbia pide retribución siempre en lugar de perdonar. Siempre pide retribución, como si tuviera razón. ¿Qué voy a ganar haciendo esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Es que yo tengo la razón, es que yo no me estoy equivocando, es que yo viví esto, viví lo otro, es que yo pasé por aquello, yo pasé por lo otro, y siempre usted tiene una justificación. Soberbia. Soberbia. Dime, Yesenia. Espérate. No hemos terminado y voy a tener que dar la clase aquí porque no quiero cogerle más tiempo, sé que tienen que trabajar y no me gusta llevar esto con prisa. Porque esto es importante que usted lo atesore. Invite a otros, invite a sus hijos para que se sanen, invite al vecino, la vecina, qué sé yo, invite a quien sea para que sean bendecidos por el conocimiento de esta palabra. Dime, Yesenia. Yo con mi proceso de divorcio tuve que aceptar, renunciar a mi derecho a estar ofendida. A todas las cosas que me pasaron en mi relación, yo tuve que renunciar a ese derecho. Porque tenía muchas razones para seguir ofendida, pero yo decía, no. Yo no puedo seguir así y yo tengo que renunciar a esto y ya. Y era renunciar a mi derecho de estar ofendida por X o Y cosa que me había hecho mi ex esposo. Me costó tiempo, la pastora y usted pastor fueron testigos de eso, pero aprendí, no sé si es un principio, ¿verdad? Pero renunciar. Sí pasó un evento que a lo mejor me hace... un flashback. Ajá. Pero yo decido renunciar y perdonar. Yo a ese derecho de estar ofendida. Renuncio a mi derecho de estar ofendida y perdonar. Fíjese que yo siempre uso mucho eso. Usted tiene derecho a decidir si usted se ofende o no se ofende. Y ahora ustedes pueden entender por qué yo lo digo tanto. ¿Verdad que sí? Lo van viendo. Vamos a orar para que si usted identificó algo lo pueda entregar y pueda trabajar esto antes de irnos. Vamos a ponernos en pie y que el Espíritu Santo de Dios trabaje con nosotros. Amén. Sí, está todo inmergido en lo mismo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, hemos reconocido, Señor, como dice tu palabra en Corintios, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Hoy, Señor, hemos reconocido áreas oscuras de nuestra alma, que han sido identificadas a través de la soberbia, cuya manifestación ha sido a través de no haber perdonado las cosas que tú conoces con cada uno de ellos, Señor, porque yo qué sé, sino ellos y tú. Así que yo te los presento para que te entreguen lo que tengan que entregar y tú libertes y sanes y llenes esas áreas oscuras de su vida con la luz de tu verdad. Y esa luz que alumbra su alma sea, Señor, emblanqueciendo todas las áreas de los escondrijos almáticos de su ser interior, de tal manera que ellos puedan, Señor, permitir que tú te entronices en esas áreas oscuras de su vida, donde habían tomado lugar en la vida de ellos, permitiendo un carácter indeseable para ti, contra las mejores relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tú conoces todo. Así que yo pongo en tus manos, Señor, y te digo a ellos que repitan, Señor Jesús, en este momento, te entrego estas áreas, y dígalo con el Señor ahí. Dígale al Señor ahí, estas áreas que eran oscuras para mi vida, te las entrego. Y te pido, Señor, que así como el salmista decía, David, que tú emblanquecieras su alma más que la nieve, que pasara hisopo, purificando mi alma. Así lo pido yo para mí, de tal manera que sea limpio delante de ti. Te entrego mis culpas,
te entrego la falta de perdón y todo lo que he reconocido en esta noche, por lo cual te pido perdón y sé que he sido perdonado. De esa misma forma, actuaré en paz, en mansedumbre, sin ningún complejo de culpa. No seré más hostil, porque ahora la paz invade todo mi alma por causa de Cristo, el cual murió por mí, llevando todos mis pecados, todas mis dolencias, todas mis transgresiones, otorgándome el perdón, y con ello me justificó delante del Padre, y se hizo justicia por mí, y hoy yo funciono en el poder de la resurrección de Cristo, donde la paz, el gozo, la sabiduría reposa sobre mí, para que sea hecho en mí una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Permite que tus hijos puedan dormir en paz. Que esta palabra vertida aquí sea internalizada y sellada en cada alma de tus hijos por el poder redentor de la sangre del Cordero. Y sean sanados, Señor, y sea revelando tu palabra cada vez más, de tal manera que sean purificados y limpiados más que la nieve, emblanquecido su alma. Y que, Señor, tú vayas a hacer el depósito de la unción para esos dones, estén preparados. Y que reciban por causa de Cristo esta verdad, para que sean, Señor, forjadores y ganadores de vida para el reino. Que sean, Señor, agentes de influencia positiva, agradable y buena para las vidas que viven en oscuridad sobre la faz de la tierra. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, que Dios les bendiga.